Saludos, estimados participantes. A continuación se presenta el proyecto de investigación con tema recopilación de tipos de modelos de estudio sobre redes neuronales artificiales con aplicaciones en sistemas eléctricos de distribución. Este tema fue desarrollado por la ingeniera Caterine Díaz, perteneciente al Instituto Superior Tecnológico Sáchil. Introducción. En la actualidad, como hace miles de años, las personas se interesan en trabajar en opciones que predicen las situaciones para poder optar siempre por las mejores soluciones antes del suceso. Por lo cual las redes neuronales artificiales han llegado a ser una herramienta realmente importante en diversos campos de las predicciones de grandes volúmenes de datos. Las redes neuronales artificiales pueden aprender mediante datos históricos con la finalidad de reconocer patrones para poder clasificarlos y finalmente pronosticar sucesos futuros. Para explicar brevemente qué es una red neuronal artificial, podemos definirlas como un modelo computacional de redes interconectadas masivamente en paralelo con elementos simples organizados de manera jerárquica que actúan en tiempo real tratando de simular una situación de la vida en base a datos recogidos para poder emular las funciones que tienen, por ejemplo, las neuronas reales que tenemos en nuestro cuerpo. Dentro del área ingenieril, conocemos que el ingeniero siempre trata de encontrar la mejor combinación de modelos, algoritmos y datos con el fin de obtener una mayor eficiencia posible en cuanto a complejidad y precisión ante sus problemas. De tal manera que si es posible dotar a la ingeniería de estos modelos artificiales, se debe saber que existen varias aplicaciones dentro de las redes neuronales. Dentro del sector energético, por ejemplo, en nuestro caso, en los sistemas de distribución eléctrica, siendo un aliado para la predicción de comportamientos o resultados del estudio en diferentes áreas, llegando incluso a ser aplicada en el área de consumo energético. Por lo tanto, esta investigación pretende recopilar los modelos de estudio de redes neuronales artificiales aplicable a los sistemas de distribución eléctrica. Formulación del problema. Mediante el uso de un método de red neuronal artificial, se permitiría procesar una gran cantidad de información con un buen desempeño encontrado en patrones características en las curvas energéticas, mediante los datos históricos de las empresas distribuidoras para así obtener fundamentos repetitivos en su comportamiento. Entonces, ¿qué modelos de estudio fundamentado en el desarrollo de redes neuronales artificiales podrían aplicarse al análisis de comportamiento de redes eléctricas de distribución en el Ecuador? Para esta investigación podríamos plantearnos, además, las siguientes interrogantes en función del problema principal. ¿Se ha estudiado sobre este tema antes? ¿Se ha aplicado redes neuronales en sistemas de distribución eléctrica? ¿Qué modelos aplicativos se han propuesto para esta área de estudio? En función de esto, planteamos los siguientes objetivos. Objetivo general. Entender qué tipo de redes neuronales artificiales pueden ser aplicables en el estudio de problemas eléctricos, específicamente en redes de distribución. Objetivos específicos. Definir el concepto de redes neuronales artificiales y revisar su uso en el estudio de la ingeniería eléctrica. Investigar de manera bibliográfica la aplicabilidad de redes neuronales artificiales para sistemas eléctricos y desarrollar un listado de modelos aplicables de las redes neuronales artificiales en sistemas de distribución eléctrica. Fundamento teórico. Las redes neuronales artificiales son un método de análisis de problemas ampliamente aceptado y reconocido para la solución de los problemas más complejos. En lugar de utilizar complicadas operaciones matemáticas, métodos y algoritmos, las redes neuronales artificiales trabajan como una neurona humana, dependiendo de la información clave de una base de datos multidimensional.
Además, dado que las redes neuronales artificiales pueden procesar fácilmente datos faltantes o ruidosos, tienen mayor tolerancia a los errores, una ventaja sobresaliente de las redes neuronales artificiales. La arquitectura de una red neuronal artificial se forma por varias capas de neuronas. Se las puede dividir en 3 grandes grupos comunes en función de la actividad que realizan, como son las siguientes. La capa de entrada, ¿sí?, que es la que recibe los datos, la capa oculta, que son las que realizan el análisis de entrada, y por último tenemos la capa de salida, que es la que emite la respuesta. Sistemas de distribución eléctrica. Es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales. Se lleva a cabo por operadores del sistema de distribución, también denominados distribuidores de electricidad. Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes: subestación de distribución, circuito primario y circuito secundario. Y por último, los datos históricos para el estudio, ¿sí?, que es una base de datos informativa generada por las empresas distribuidoras para el cual podemos encontrar información almacenada sistemáticamente para su posterior uso. Metodología. El presente trabajo es un proyecto investigativo que se ha desarrollado de manera descriptiva e inductiva. Técnica de estudio. El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque cualitativo mediante revisión bibliográfica. Resultados. Dentro de esta investigación se ha recopilado 4 modelos de estudio que han sido aplicados exitosamente mediante el uso de las redes neuronales artificiales. Resultado número 1. Las redes neuronales artificiales aplicado en los pronósticos de demanda. ¿Cuál es la finalidad de esta aplicación? Determinar mediante el estudio las necesidades futuras de la demanda de una población. ¿Qué parámetros se toman en cuenta para este estudio? El tiempo, la temperatura, la humedad, la nubosidad y si es un día festivo. ¿Qué método hemos leído que se utiliza? Se utiliza el perceptrón multicapas. Este es el aplicativo de las redes neuronales artificiales. Resultado número 2. Las redes neuronales artificiales aplicadas en la detección de fallas de circuitos de distribución. ¿Cuál es la finalidad de este resultado? Determinar las zonas de posible falla dentro del sistema de distribución eléctrica. ¿Cuáles son los parámetros que tomamos en cuenta? El tiempo, el clima, la ocurrencia de fallas mediante los datos históricos y la experiencia de los operadores. ¿Qué método se ha utilizado para esta red neuronal artificial? El perceptrón multicapas. El resultado número 3. Redes neuronales artificiales aplicado en la detección del tiempo entre fallas. ¿Cuál es la finalidad de este resultado? Determinar la ocurrencia de fallas y el tiempo entre ellas. Los parámetros que se toman en cuenta dentro de este estudio son la ocurrencia de los tiempos entre fallas, ¿sí?, los tiempos de fallas históricos mediante la base de datos, ¿no? ¿Qué método se utiliza? Pues hemos, mediante la información bibliográfica, revisado que se utiliza la combinación de 2 métodos, que es la función gaussiana y la función lineal. Resultado número 4. Redes neuronales artificiales aplicado al pronóstico de pérdidas en circuitos. ¿Cuál es la finalidad de este resultado número 4? Determinar mediante el estudio las posibles pérdidas que se puedan encontrar en el circuito de la red de distribución. ¿Qué parámetros vamos a tomar en cuenta para este estudio? El material del que se encuentra elaborado el circuito, la sección del material, la longitud del circuito y la temperatura. ¿Qué método se utiliza
para esta aplicación, el perceptrón multicapas. Conclusiones. Se logró definir a las redes neuronales artificiales como un método ampliamente aceptado y reconocido para la solución de problemas complejos. En lugar de utilizar complicadas operaciones matemáticas, ya que las redes neuronales artificiales pueden aprender de la información clave de una base de datos, ¿no? Dentro de la ingeniería eléctrica, las redes neuronales artificiales pueden tener diversas aplicaciones, desde el análisis hasta la predicción de sucesos. Mediante la bibliografía se pudo notar que las redes neuronales artificiales son estructuras bien desarrolladas que pueden investigar una evolución del método de conjunto básico explotado para ambos procedimientos propuestos. Los enfoques de los conjuntos sofisticados son capaces de predecir conductas con el fin de utilizar principalmente las que se puedan proporcionar o las que proporcionen mayor precisión. En esta investigación se desarrolló un listado de modelos aplicables a la ingeniería eléctrica, por lo que nos hemos enfocado en 4 necesidades que pueden ser suplidas mediante la aplicación de redes neuronales artificiales, y son las siguientes: pronósticos de demanda, detección de fallas, detección de tiempo entre fallas y pronóstico de pérdidas en los circuitos. Se reconoció 4 escenarios para la aplicación de redes neuronales artificiales en el estudio del comportamiento de redes de distribución, lo que nos ofrece un punto de partida para inmiscuirnos más a fondo en el desarrollo del proyecto principal. Tenemos aquí las referencias, ¿sí? Y por enfatizar que el presente tema de investigación es la parte inicial de un proyecto I+D que se está desarrollando por los docentes. En mi caso es en el lapso de 1 año, es decir, mediante esta explicación hemos tratado las generalidades del proyecto principal. Me quedo muy agradecida por su atención, que tengan un buen día, hasta luego.